En primer lugar, es un gusto estar aquí, es un placer estar en la universidad hablando de emprendimiento. Yo eso no lo hubiera ni soñado cuando yo estuve en la universidad. Muchas gracias a Iniciador y yo quería con vosotros hacer unas reflexiones y en parte un diálogo con vosotros, ¿no? Es sobre educación. Yo creo que todos estamos de acuerdo que cuando una sociedad decide que tiene que cambiar, pues una de las cosas que tiene que hacer es cambiar su educación, ¿no? Y no lo hace normalmente voluntariamente, es algo como que da pereza, porque no estoy hablando de cambiar, no estoy hablando de batallas de crucifijos sí o crucifijos no, o si tenemos una asignatura de educación para la ciudadanía, estoy hablando de algo más profundo, ¿no? Yo quería hacer un ejercicio con vosotros, ahora me gustaría que levantarais la mano aquellos que sabéis dibujar. Vale, me he contado como así un poco, unos 15 por ahí. Y me gustaría que levantarais la mano aquellos que sabéis cantar. Bueno, más o menos igual, ¿no? Y por fin, que levantarais la mano aquellos que sabéis bailar. Vale. Mira, hombre, sumando todo no estaba mal. ¿Qué crees que hubiera pasado si esto lo preguntamos en una guardería? Algo pasa en el proceso que tiene que ver con lo que ha dicho Juan Luis Polo, el marco mental. El marco mental es lo que nos limita. El marco mental que nosotros tenemos del mundo es lo que hace que digamos lo que podemos y lo que no podemos hacer. Y le vamos añadiendo a lo largo del tiempo, y la educación es un elemento muy importante para esto, le vamos añadiendo cosas que no podemos hacer. De hecho, yo me acuerdo que Ford encargaba algunos diseños de una vez necesitaba un parabrisas que fuera curvo y todos sus ingenieros le decían que era imposible. Y entonces, por lo que pedía es alguien que no supiera que era imposible, ¿no? Para que se lo diseñara. Pues esto es parecido, ¿no? Cuando hemos estado hablando toda la mañana de emprendimiento, realmente Iniciador y todo lo que está ocurriendo ahora en España no son eventos. Esto no es un evento. Esto que está ocurriendo aquí y que ocurre en muchos sitios de España es un movimiento cultural. Esto es parecido al 15M o es parecido al nucleares no gracias. Eso es lo que es. Es intentar cambiar el marco mental de una sociedad. Ayer estuve en un evento que se llamaba Startup Spain, ¿no? Y eran emprendedores extranjeros que estaban emprendiendo en España y que decían por qué habían elegido España. Empezábamos mal, porque todos lo habían elegido porque se habían casado con una española, con lo cual, digamos, la ventaja competitiva no era la que... Pero después empezaron a contar con ojos de fuera todas las cosas que teníamos especiales, ¿no? Está muy bien que alguien nos lo cuente desde fuera y está muy bien que nos abra y que nos cambie el marco mental, ¿no? Pero también las crisis y los momentos malos como los que estamos pasando, pues sirven para eso también. Ayer alguien decía también una frase que decía: mi padre, cuando yo era pequeño, quería que trabajara en una caja de ahorros o que fuera funcionario. Ahora, con lo que está cayendo, dice, ya no le importa que sea empresario. Pues también es verdad que las crisis sirven para que tu marco mental cambie a la fuerza. Estados Unidos, en los años 50, no tenía la cultura de emprendimiento que tiene ahora. La desarrolló más adelante, la desarrolló a partir de la tecnología de los 60. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si como sociedad y todos estos movimientos como esto que estamos ocurriendo, como este que está ocurriendo ahora, van a impulsarnos a cambiar, a pensar que tenemos otro modo de desarrollo empresarial que no solo se basa en el Estado y empresas grandes que te contratan y nada más, sino que algo que ya era una realidad, que había muchas pymes, va a ser incluso más extenso y que a lo largo de nuestra vida tenemos que acostumbrarnos a cambiar muchas veces de empresa e incluso a buscarnos nosotros a crear pequeñas empresas, incluso el emprendimiento social como hemos visto antes, que es un campo enorme, ¿no? Y un poco la idea fundamental que es: hay muchas necesidades en la sociedad, hay muchos problemas. Y entonces hay una frase muy buena que dice: en esta sociedad hay mucho trabajo pero muy poco empleo. Y es importante pensar en eso. Trabajo significa resolver problemas. Normalmente cuando uno trabaja y se gana la vida es porque resuelve un problema a alguien, porque es valioso para alguien, ¿no? Pero entonces mirar una cosa: para que tú resuelvas problemas, tú tienes que ver la vida con ojos de lo que falta. Tú tienes que ver la vida con preguntas del tipo ¿qué pasaría si? Tú tienes que ver la vida como cosas con unos ojos de que no es perfecta, de que hay problemas, ¿no?
Cuando tú te educas a lo largo de tu primaria, secundaria, etcétera, en general tú recibes respuestas. A ti te dicen las ecuaciones que son las correctas para resolver los problemas correctos, te lo preguntan correctamente en el examen y tú tienes que repetir aquellas cosas que son correctas. Entonces, poco a poco te acostumbras. De hecho, te cuentan, no sé, yo soy físico, ¿no? Y la historia de la física pues me la contaron por las teorías que iban explicando la realidad correctamente, ¿no? Pero nadie me explicó los errores. Esta mañana hemos visto gente contándote los errores. Los errores es el momento de entender perfectamente la realidad, de entender la ciencia. Yo no entendí la ciencia hasta que no cometí errores, hasta que no te empeñabas en algo que no salía bien, hasta que no hacías una hipótesis que después los experimentos no corroboraban. Con lo cual, una enseñanza en la que todo lo que tienes es autoridad, una autoridad que te dice lo que es correcto y que tú tienes que repetir, no vale para esta cultura. Entonces ahora de pronto se está creando una cultura y tenemos una educación que no te forma para eso. Pero tampoco se arreglaría teniendo la misma educación y que tú incluyas, por ejemplo, tecnología o tú incluyas una asignatura de emprendimiento, porque eso tampoco es lo mismo. Yo quiero que os imaginéis una cosa. Pensar ahora mismo, si visteis en su momento la película El apartamento de Billy Wilder, acordaros la mesa donde trabajaba el protagonista, ¿no? Eran una sala enorme con muchas filas de mesas una detrás de otra y en filas y columnas. Imaginaros cómo estáis en el cine, cómo estáis ahora mismo aquí, cómo está estructurada, por ejemplo, imaginaros una falange romana, una legión romana moviéndose, imaginaros una cadena de montaje, imaginaros una clase. Todo se parece, ¿no os dais cuenta? Todo se parece. ¿Por qué se parece? Pues porque está diseñado en un momento. Hay un momento en que la sociedad sí que pensó en que tenía que crear un sistema educativo y lo pensó muy bien. Yo quiero crear un sistema educativo para tener trabajadores que trabajarán en la industria, en plena revolución industrial. Quiero gente pues, que no se corte la mano con una máquina, quiero a la gente que acepte órdenes y no quiero gente que cree problemas en general, ¿no? Entonces, el diseño un poco de la... Y después, otro elemento importante es el profesor, que es el que sabe, es un recurso escaso. Por lo cual tengo que hacer una estructura en la que un recurso escaso pues está enfrentado a muchas personas que disfrutan de él, igual que en una película. Hay un recurso escaso que es, o valioso, que es la película y todos estamos sentados allí. Pero eso da lugar a una situación pues como es la publicidad o el marketing, en el que una parte cuenta a las otras lo que tiene que oír y cuenta la realidad a los demás. Exactamente como estoy haciendo yo. Y eso no es el modo de actuar. Hay una cosa muy importante, es el monopolio de aprender ya no está en la escuela. Tú puedes aprender en muchos sitios. Entonces la escuela tiene que encontrar su nuevo lugar. ¿Para qué sirve la escuela? Ya no puede servir solo para aprender, porque tú puedes aprender en otros lugares, Internet lo permite. Entonces la escuela tiene que servir mucho más para los elementos sociales y emocionales que van a hacer falta en esta nueva etapa, ¿no? Entonces, todo esto está pasando a la vez que se está incorporando la tecnología en la escuela, ¿no? Y entonces estamos hechos un lío. Yo trabajo sobre todo en un proyecto de educación en Fundación Telefónica que estaba muy centrado en los temas de introducción de las tecnologías. Pero el razonamiento de por qué se introducían tecnologías en la escuela es porque ya están en la calle y luego tienen que estar también en el aula, ¿no? Porque, digamos, la calle es del siglo XXI y el aula es del siglo XIX. Pero con eso, con el tiempo se ha visto que no basta, ¿no? No basta con meter tecnología. De hecho, el otro día en una jornada de Santillana, un ponente pues, contaba el cambio topológico del profesor cuando se introducen PCs en un aula. Decía, si tú introduces PCs en un aula, o sea, antes de introducir PCs, el profesor se sitúa delante de los alumnos, habla con ellos, se comunica, etc. Cuando introduces PCs en un aula, uno para cada uno, sin una pedagogía especial, automáticamente, instintivamente, el profesor se va al fondo del aula, sobre todo para ver lo que están haciendo cada uno en las pantallas. Entonces, no ha cambiado nada, la pedagogía es la misma, pero encima el profesor queda en una situación muy, muy incómoda. Y realmente hay que pensar lo siguiente, un niño que entra ahora a trabajar al colegio, al sistema educativo, saldrá del sistema educativo en el año 2030 aproximadamente. ¿Qué sabemos nosotros de 2030? Vamos a hacerlo al revés. ¿Qué sabíamos del mundo hace 20 años? Os llevo ahora a 1991, ¿vale? Nos hemos ido todos a 1991. En 1991 no hay móviles, no hay internet, no hay redes sociales, no hay banda ancha, no hay smartphone, no hay Apple, no hay Apple extendido como ahora. Si no tenemos,
En el año 91 yo iba a reuniones internacionales de estandarización pensando que el mundo lo íbamos a definir las operadoras. O sea, en 20 años el mundo ha dado un vuelco. En 20 años que quedan el mundo va a dar el vuelco que sea. Con lo cual, los contenidos de la enseñanza son cada vez menos importantes. Tienes que diseñar una educación que sea una mezcla de dos cosas, pero el contenido no es lo esencial. Lo esencial es cómo dispones una persona para enfrentarse a lo inesperado dentro de 20 años. Entonces tiene mucho que ver con su desarrollo emocional, con el desarrollo de una persona desde el punto de vista de que sea flexible en su pensamiento, que sea como los innovadores. No todo el mundo tiene que ser innovador, ni todo el mundo tiene que ser emprendedor, pero las herramientas que ellos utilizan son muy importantes que las tengamos todas las personas, porque para que exista un Steve Jobs tiene que haber 10.000 personas con un nivel de innovación menor, pero que también creen ese caldo de cultivo para que se produzca, que es lo que ocurre en Estados Unidos. Hay algunas grandes empresas que les va muy bien, pero hay un caldo de cultivo enorme de pequeñas empresas también de innovación, pues como nos decía esta mañana el de Marco Aldani, no tienes por qué estar inventando Facebook, también puedes innovar en lo más corriente. Acordaros del Circo del Sol. Si no supierais que existía el Circo del Sol, el circo parecería pues un sector totalmente en declive, y de pronto unas personas, incluso basadas en su limitación, porque no tenían bastante dinero para comprar leones y eso, pues deciden hacer un circo que no tenga fieras. Y poco a poco se va desarrollando un concepto como es el Circo del Sol. Reinventan un sector incluso de los más caducos que parecían, ¿no? Entonces, ¿qué es la otra parte importante? Y la otra parte importante es, estamos en un mundo que aparentemente hay mucha abundancia de todo, ¿no? Lo que no hay abundancia, yo creo que se ha dicho esta mañana, es de conocimiento. Y entonces es muy importante entender la transición. Estamos en un mundo de datos, estamos rodeados de datos. Yo cuando me levanto por la mañana pongo la radio y me dice congestión en la carretera de Extremadura. Pues eso es un dato para mí, porque yo no paso por la carretera de Extremadura. Lo cual para mí no es una información, porque no es relevante para mí. Ahora se dicen congestión en la Puerta del Sol, que pasó por allí, pues ya de un dato se convierte en una información porque es importante para mí. Si eso me pasa muchas veces, yo puedo derivar de eso un conocimiento, que es que me voy por otro lugar. Y ya lo transformo en algo que altera mi manera de comportarme. Y si ya al final me harto y decido que no tengo coche y que voy a vivir alternativamente, ya he convertido conocimiento en sabiduría. O sea que todos estos pasos, y hay un libro fantástico ahora de un filósofo que se llama Daniel Innerarity, que se llama La democracia del conocimiento, y explica muy claramente que estamos en un mundo en el que nos sobra datos, que los datos son informaciones diferentes según que lo lea, que si yo digo Madame Curie obtuvo el premio Nobel de Química en el año 1911, es distinto si hago una lectura yo mismo como un físico, o si hago una lectura desde el punto de vista casi del movimiento de la mujer, y alguien leería lo mismo diciendo, oye, la primera mujer que fue reconocida con un premio Nobel. Del mismo dato sacamos dos informaciones. Bueno, pues todo esto que estoy haciendo aquí es fundamental que se empiece a hacer con los chicos, porque su entorno en el que van a vivir en el año 2030 y en el que ya están viviendo desde ahora, lo que sí que va a tener es abundancia de datos. Todos vamos a vivir en abundancia de datos. Lo bueno que tienen los chicos respecto a nosotros es que para nosotros, y eso también es una frase muy conocida, para nosotros es tecnología todo lo que se inventó después de que nosotros naciéramos. Y nosotros tratamos la tecnología con mucho respeto. O sea, si tú naces y ya hay una radio en tu casa, pues la radio es parte de la casa, tú no te lo planteas. Ahora, de pronto, como me pasó a mí de niño, llega la televisión, oye, la televisión es algo que me tenía que aprender y saberme las dos cadenas y qué significaba. Cuando nos llegaron los PCs y no sabíamos hasta la frecuencia del reloj, la cantidad de transistores que tenía el microprocesador, ¿por qué? Lo tratamos como tecnología. Y nosotros ahora, que nos hemos criado en otro mundo, pues sentimos un poco el agobio de la información. Estamos un poco abrumados de información y de datos, ¿no? Sin embargo, un chaval que ha nacido ahora y que solo ha conocido este mundo, este es el mar en el que ellos son peces, este es el mundo donde ellos viven. Ellos no notan una saturación de información, no ven el mundo como nosotros. Es muy importante entender esto para entender la educación. Ellos sobreviven en este mundo y son muy intuitivos, sobreviven en este mundo y el modo en que están sobreviviendo es a través de las redes sociales. Como no llegan a abarcar todo, se organizan en red, que es el modo en el que casi todos estamos acabando entendiendo que es el modo en que vas a adquirir el conocimiento, a través de la red. Tú eres tan bueno en tu conocimiento como tan buena es la red a la que estás conectado, ¿no? Y yo creo que los que seáis, por ejemplo, tengáis una buena red en Facebook o en Twitter, veréis que la calidad de lo que recibís tiene que ver con esa red.
Hay un movimiento en educación que se llama conectivismo, que lidera George Siemens, que dice esto, que ya no estamos en el modelo de que yo construyo el conocimiento desde dentro, como decía el conectivismo, sino que cada vez el conocimiento se crea más en las redes y en las conexiones con los demás. Y esta es realmente la revolución en la que estamos en la educación. Entonces, estamos en la economía, y eso lo dice mucho Xavier Sala y Martín. En la economía solo hay 3 maneras para competir. Una es con costes bajos. Esa etapa ya la vivimos en España cuando nos incorporamos a la Unión Europea. Teníamos costes bajos, ya no se puede volver a ella. Es la etapa en la que está China, sobre todo. Hay otra que es haciendo cosas de mucha calidad, para eso tienes que tener mucha industria, ese es el nivel en el que está, por ejemplo, Alemania. Y hay otra que es hacer cosas diferentes. Esta es la que tiene que ver con la innovación, con los innovadores y con el emprendimiento, ¿no? Entonces, si tú quieres, sabes que ese es el único modo de competir, y ahora mismo en países como Estados Unidos solo crean empleo las nuevas empresas, si esta es la única salida que tenemos, y parece que es la única que tenemos, está claro que tienes que adaptar todo tu sistema educativo a eso. Hay países como Finlandia que tuvieron una crisis muy grande cuando se hundió la Unión Soviética, y de pronto se quedaron sin mercado y se reinventaron como país a través de la educación, ¿no? Y ahora son el sistema educativo más avanzado del mundo, ¿no? Pues eso es por lo que yo creo que estoy aquí esta mañana, porque la educación no es algo que dé frutos mañana, pero sí que es una parte de la visión de un país. Si el país cambia gracias a este tipo de eventos y cambia un poco de todos nosotros, pensando que hay salidas económicas para el futuro para nosotros, creadas incluso por nosotros mismos, si eso tiene que cambiar, si eso va a cambiar, y parece que está cambiando, la educación tiene que acompañar a eso, porque no podemos tener una educación para crear obreros de la revolución industrial del siglo XIX en medio de un siglo XX. Y sobre todo es muy importante, si vosotros veis las cifras, todos habéis visto las cifras de fracaso escolar que andan por el 26%, pero eso solo es una medida, esa es la medida de la gente que no pasa la ESO, la enseñanza obligatoria. Pero después de cada 100 chavales que entran en el sistema escolar, hay 30 más o menos, esos 26 que rebotan, digamos, en la ESO. Pero después hay 10 que rebotan en el bachillerato y después hay otros 10 que rebotan en la universidad. En la universidad no se ve, pero hay un fracaso escolar similar al 30% igual. Es decir, que tenemos en un sistema educativo actual casi un 50 de cada 100 personas que entran no acaban el reto que se propone. Y eso es demasiado, porque después en la vida no ves que la gente fracase tanto en su vida como esas cantidades. Con lo cual, empezamos a tener tales tensiones en el sistema educativo que es necesario cambiarlo. Y las buenas noticias son, hay mucha gente dentro con intención de cambiarla, hay muchos profesores, y nosotros estamos trabajando con ellos en proyectos como el Movimiento 3, que son movimientos diseñados para introducirles un poco la idea de cómo ser emprendedores y crear de las ideas proyectos. Hay mucho movimiento interior, mucho movimiento de cambio de abajo a arriba, y ahora solo falta que se encuentre con el movimiento de arriba abajo. Entonces, ¿qué es lo que os puedo transmitir? Es simplemente el mensaje, esto que estáis haciendo tiene que tener su reflejo en la educación. Si no, resolveremos cosas ahora y no las resolveremos para dentro de 20 años. Y prácticamente en el tiempo que tenía esto es lo que quería deciros, y creo que hay tiempo para algunas preguntas. Bueno, pues como a todos los ponentes, queríamos que nos dijeras una sola palabra que dedicáramos a los emprendedores. Yo diría la que está hablando de educación, visión. Visión, vale. Pues te vamos a hacer entrega del libro de consejos de emprendedores e iniciadores, y muchas gracias por tu ponencia. ¿Cuál es la palabra? Visión. Visión. Bueno, ahora nos toca hablar un poco de internacionalización.